¿Qué tal, gente? Subimos otro mini vídeo de Fantasy respecto al draft, que ya hicimos el primero, y para completar alguna cosita y para hablar ya más o menos de lo que viene siendo el draft cuando ya uno se pone delante de la pantalla de la tablet, del ordenador, del móvil y va eligiendo los jugadores. Recordad que explicamos en el anterior vídeo, podéis ver tanto el que hicimos de introducción, el de los tipos de Fantasy y el último que hicimos de la preparación del draft, como seguramente ya sepáis en qué posición elegís, ya sepáis quizás hayáis hecho alguna prueba en algún simulador, viendo cómo os puede ir el draft, por dónde puedo tirar, qué me apetece escoger en la primera, segunda ronda, ver por dónde puedo ir. Y ahora ya llegamos al momento, en directo, importante, cargar la batería del móvil, del iPad, que nos pase que nos juegue una mala pasada, que nos pase factura. Por supuesto, buena conexión a internet. Si estáis en casa, pues evidentemente mucho más sencillo, pero siempre a alguno le toca que le pilla por ahí o le pilla con el móvil. No pasa nada, las aplicaciones ya están, la verdad, muy preparadas y listos para disfrutar. Comenzamos el draft. Ya sabéis que hay un tiempo determinado para elegir. Vamos a poner que, por ejemplo, es 1 minuto, depende, por supuesto, de la configuración, pero suele ser, por ejemplo, algo así como 1 minuto por elección. Es tiempo de sobra, pero también es cierto que hay que saber utilizarlo bien. Y yo creo que es importante, no quizás para las primeras 2-3 elecciones, que pueden ser más sencillas, pero sí para la parte ya más profunda. Y es importante, yo creo, utilizar bien el tiempo que tenéis entre pick y pick. Lo último que dijimos en el anterior vídeo fue un poco la posición. ¿En qué posición elijo? Dependiendo de en qué posición elija, voy a tener más o menos una idea u otra. Yo siempre lo digo, hay que tener cierta cintura, hay que tener flexibilidad. Evidentemente, si os toca elegir en la posición número 1, en primera ronda, sois los jefes del draft. Podéis coger al jugador que queráis. Es muy fácil. Veis todos los jugadores y elegís al que más os guste y a partir de ahí puede ser sencillo hacer una estrategia o saber por dónde queréis ir. Si elegís el 2, puede ser. Si elegís el 3, ya tenéis problemas. Pero yo siempre lo digo, si elegís el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, no vayáis al draft con una idea fija de que vuestro primer jugador va a ser este jugador o este otro, porque si os cambian esa idea y si el que va por delante vuestra decide lo mismo que vosotros, si os cambia el paso, vais a tener un problema. Pensar en una idea general, pensar, por ejemplo, en una posición y a partir de ahí seguir avanzando. Se puede hablar un montón y hablaremos, yo creo, también en algún vídeo más de estrategias puramente del draft a la hora de seleccionar jugadores. Pero yo, os lo dije en el anterior vídeo, soy bastante fan de intentar hacer un equipo simplemente equilibrado que no tenga demasiados agujeros. No me gusta mucho la idea de coger 2 o 3 running backs en las 3-4 primeras rondas, aunque puedo coger un par si realmente me parece que son muy buenos. Tampoco me gusta no coger ningún running back y decir, bueno, son muy reemplazables, habrá lesiones, ya iré tirando con lo que surja, porque luego te pasa factura. Evidentemente los quarterbacks no son jugadores que se elijan en las primeras rondas habitualmente, pero tampoco tiene por qué ser malo coger a un quarterback en segunda, tercera, cuarta, quinta, dependiendo de quién sea, dependiendo de lo que ya hayáis escogido. No hay que cerrarse a nada, yo no me cerraría las puertas a nada y simplemente con el simulador, habiendo hecho 2 o 3 pruebas, intentaría pensar en qué idea de draft puedo tener y por dónde pueden ir los tiros. Por ejemplo, mi opinión personal, si elijo en la primera o en la segunda posición, yo sí que intentaría asegurarme a uno de los mejores running backs de la competición. Un Christian McCaffrey, por supuesto, un Saquon Barkley. Otros años eran otro tipo de running backs. Estaba por ahí David Johnson hace tiempo, Le'Veon Bell cuando estaba en su prime, por ejemplo. Al final, este tipo de running backs, por ejemplo McCaffrey, que es el mejor de la NFL seguramente ahora mismo, el propio Zeke Elliott también puede valer, son running backs que acumulan todo el trabajo, que tienen una probabilidad de ser muy sólidos en su producción, que además van a meter bastantes touchdowns porque son jugadores que evidentemente en la zona roja, en los últimos metros del campo, tienen mucha presencia. Asegurarte un running back que te pueda dar una producción muy constante y muy buena es complicado. ¿Qué pasa? Que evidentemente no hay 10, ni 18, ni 20 running backs que te aseguren realmente ser un running back estrella. Para mí, por ejemplo, podríamos hablar de McCaffrey, de Saquon Barkley, Zeke Elliott. Ya empiezo a tener dudas a partir de ahí de si en cuarta, quinta, sexta posición elegir un running back o no elegir un running back. Yo, por ejemplo, soy partidario, si elijo en una de las 2 primeras posiciones, si puedo coger a uno de los 2 o 3 mejores, coger un running back y a partir de ahí ya buscar receptores. Pero, por ejemplo, si elijo en séptima o en octava posición,
no hacerme a la idea de que tengo que coger un running back porque puede que me quiten a los 2-3 mejores y que tenga que ir por otro camino, y a partir de ahí ser un poco más flexible. Por ejemplo, si eliges en sexta, séptima ronda, puedes coger 2 receptores en primera y segunda ronda, puedes asegurarte un muy buen receptor en primera e intentar coger un running back que, si bien no es un top 3, top 4, en segunda ronda ya te puede hacer un apaño bastante importante. Yo intentaría, sobre todo si no sois muy expertos y si tenéis menos experiencia, en las primeras 5 o 6 rondas intentar tener un par de running backs, un par de receptores y un tight end. Y el quarterback ya pues se puede coger un poco antes, un poco después. Pero sobre todo tener más o menos el equipo cubierto y no quedaros con un súper agujero que luego realmente sea muy difícil de llenar. Hay que recordar que los jugadores que eliges en primera, segunda, tercera, cuarta ronda vais a colocarlos como titulares en la alineación todas las semanas. Luego pueden estar lesionados, pero vais a apostar por ellos todas las semanas, así que es importante que sean fiables. Vamos a hablar de 3 cositas. Evidentemente ya lo dijimos en el anterior vídeo, uno va cogiendo los jugadores que le gustan. Yo creo que hay 3 cosas importantes que hay que tener en cuenta que pueden estar bastante bien. La primera, que creo que es un arma que es bastante útil, es lo que llaman en la mayoría de aplicaciones para fantasy, en la mayoría de draft rooms o salas de draft, da igual en la página que juguéis, se llama la queue o la cola, la preselección, por decirlo de manera más sencilla. Es una especie de agenda donde vosotros durante el draft podéis ir añadiendo jugadores. Yo estoy en cuarta o quinta ronda y de repente en ese tiempo que tengo entre pick y pick voy viendo jugadores disponibles. Se os van quedando los jugadores que hay disponibles, se os van eliminando los que otros rivales van cogiendo y vais repasando posición por posición. Vais a la de receptores y decís, mira, pues aquí hay abajo un tipo que me gusta. Aquí abajo Edelman en cuarta no ha salido, me lo voy a apuntar. Esos jugadores los vais añadiendo a la preselección y cuando llegue vuestro momento, aunque algunos hayan sido eliminados porque los haya cogido alguien, podéis tener ya una preselección de por dónde va vuestra idea y de qué jugadores favoritos vuestros tenéis disponibles. Al principio del draft, como siempre decimos, es más o menos sencillo, vais a ir a por los mejores y todo es bastante sencillo, os van a venir los mismos nombres a la cabeza, pero cuando ya uno está en quinta, sexta, séptima ronda, ya hay que empezar a jugar un poco más con la cabeza y hay que empezar un poco a pensar en, bueno, sí, aquí tengo un receptor que me gusta, pero voy a ver si me llega la siguiente. Voy a dejarlo en la cola, que todavía hay unos cuantos por delante. Voy a apostar por otro jugador y a ver si me llega en la siguiente. Ahí ya vais jugando. Eso es un aspecto importante y a mí me parece bastante útil en la preselección, en la que podéis, casi siempre soléis arrastrar o seleccionar y añadir a la cola a jugadores que os vayan gustando de distintas posiciones. Y ahí, a partir de ahí, por ejemplo, metéis 3 receptores y vais viendo cuando se vaya acercando vuestro momento de elegir si os han quitado alguno, si no, quizás a veces uno piensa, bueno, seguro que el de delante quiere un receptor, ya, pero si tengo 4 en la preselección, que los 4 me convencen bastante, pues igual digo, bueno, yo creo que a la siguiente ronda me va a llegar. Puede ser una herramienta bastante útil. Luego, segundo aspecto, fijaros en el bye, en el descanso, la semana de descanso de cada jugador. No hay que seleccionar a los jugadores según su semana de descanso, evidentemente, pero sí que cuando ya va avanzando el draft puede ser relativamente importante. Por ejemplo, habéis elegido 2 receptores en primera y segunda ronda, ¿no? O en segunda y tercera ronda, dos receptores importantes. Y resulta que os gustan mucho los dos y que esos 2 receptores descansan los 2 en la misma semana, en la semana 9. Por ejemplo, podéis tener en cuenta cuando llegue la séptima o octava ronda y vayáis a coger al siguiente receptor o a los siguientes 2, echar un vistazo y decir, voy a coger un receptor de un equipo que no descanse esa semana para cuando llegue ese momento no quedarme demasiado vacío. Os digo que tampoco hay que prestar tanta atención porque al final uno se fija en la calidad del jugador y no en la semana en la que descansa, ¿no? Pero yo creo que sí que es importante, sobre todo en las posiciones en las que podéis ir más justos, si tenéis 2 quarterbacks, si tenéis 2 tight ends y los 2 son bastante buenos, os gustan, que intentéis que no coincidan en la semana de descanso para que cuando llegue esa semana no os quedéis vacíos y tengáis que fichar un jugador de la agencia libre o del mercado que esté libre y que seguramente vaya a ser peor. Es un tema a prestar un poquito de atención. Simplemente hay que estar un poquito atento e intentar que dentro de las mismas posiciones los jugadores siempre va a ser mejor para tu equipo que, iba a decir libren, como si fuera un trabajo, ¿no? Pero sí, que descansen en semanas distintas. Por último, el último aspecto que quería hablar respecto al draft, que es un término que también va a salir bastante, aunque en castellano se suele hablar un poquito menos de él, que es el handcuff, el jugador que te guardas debajo de la manga como si fuera un reserva de un titular, por decirlo así. El ejemplo es muy claro. Imaginaros que tenéis como corredor principal
no se me ocurre, Zeke Elliott, ¿no? Es un corredor muy importante. Lo vais a poner siempre titular, siempre va a ser un jugador importante en vuestro equipo. Y os parece tan importante que cuando habéis elegido ya, por ejemplo, 3 running backs, decís, mira, pues voy a coger al suplente de Zeke Elliott para asegurarme que en el caso de una lesión, que simplemente, evidentemente, es un contratiempo, voy a tener al jugador suplente de ese titularísimo que es mi equipo Zeke Elliott. Esto lo hace bastante gente. Evidentemente, uno no coge el suplente de un quarterback o el suplente de un running back o el suplente de un receptor en las primeras rondas, no es tan habitual. Pero, por ejemplo, cuando ya tenéis el equipo formado, tengo ya 3 running backs y tengo que alinear a 2, ya tengo 3 que me gustan. Y para el cuarto y para el quinto, o para las selecciones ya más profundas, digo, bueno, voy a cogerme al suplente de este tipo que tengo, que me parece muy importante, porque quizás, en caso de que ocurra una lesión, que esperemos que no, pueda serme útil. Bueno, es una estrategia que no está mal hacer. Yo intentaría no pensar tampoco demasiado en ella. A veces nos sobrevaloramos a la hora de analizar y muchas veces, por mucho que sepamos mucho de NFL o que veamos muchos jugadores o que conozcamos mucho a un equipo, es casi imposible saber si se lesiona el running back 1, si el 2 va a ser uno o otro, si cuando llegue ese momento de que juegue el segundo va a tener el mismo protagonismo o va a cambiar el plan de juego, le van a dar tanto balón. Con los receptores todavía más difícil. Evidentemente Michael Thomas va a recibir muchísimos balones, pero el 2 es Emmanuel Sanders, sí, pero ¿va a tener la misma producción? Es un jugador al que buscan en menos targets, pero más profundos. Cada jugador es distinto. Yo creo que hay que intentar no pensar más allá, simplemente tenerlo como un detalle que puede ser útil en rondas profundas y que si en algún momento, oye, tenemos, yo sobre todo lo haría con el tema de los running backs, un running back que para nosotros es vital y que si pensamos que tiene un suplente muy claro en su equipo, pues puede ser una buena idea seleccionarlo en rondas profundas. Bueno, yo creo que hasta aquí un poco pueden ser cosas útiles respecto al draft, a cuando estemos ejecutando. Comentarnos lo que os parezca, ir dejando comentarios, haremos algún vídeo de dudas seguramente, más de dudas, de debate, de opinión, y seguramente pronto también traigamos algún top de posiciones, de running backs, de receptores, sobre todo de las posiciones más importantes. Recordad siempre, es mi consejo al menos, equipo lo más equilibrado posible, no dejar ninguna posición muy coja y por supuesto coger jugadores que os gusten. No cojáis a un jugador que no os gusta o que lo cogéis a regañadientes porque en la segunda semana, como haga un mal partido, os vais a enfadar y no merece la pena. Vamos hablando y vamos haciendo más cositas de fantasía. Hasta la próxima.